de poder nosotros aplicarlo adecuadamente. Y en el capítulo 12, del versículo 41 al 44, nosotros vemos de que Jesús está sentado en un lugar que es muy importante nosotros observar de nuevo. Estaba sentado observando la actitud de los fariseos, la actitud de la multitud, de todos aquellos que contribuían de una manera en sus aportaciones económicas, en sus aportaciones voluntarias. Y todo que uno hace es dado a la manifestación de amor, o quizás es dado no a la manera que uno debe, no a la manera que Dios espera que uno dé. Y verso 41, vaya conmigo de nuevo. Dice lo siguiente: Jesús se sentó frente al arca del tesoro. Diga conmigo, el arca del tesoro. Se refiere a las 13 arcas, diga conmigo, 13 arcas del tesoro, que era en forma de trompetas situadas en el atrio. Diga conmigo, atrio. Y esas 13, dice los teólogos, de que de las 9, el pueblo de Dios llegaba a depositar su cuota que la ley esperaba, o que la ley demandaba de cada adorador, de cada recipiente. De las 9 era la cuota obligada que uno tenía que depositar en esas arcas. Y las otras 4 eran conforme al corazón, se hacía voluntariamente. Y lo que me llama la atención de que donde estaban las arcas del tesoro era un sector donde nosotros, en un sector del templo principal, que era considerado el atrio. Diga conmigo, el atrio. Vemos también de que en el templo que construyó Salomón, el templo antes de que fue destruido por los romanos en el año 60, habían varias puertas que hemos nosotros escuchado en este púlpito, que es la puerta de las ovejas, lo que es el lugar santísimo, el pórtico. Pero me llama la atención de que habían varios atrios. Y en este lugar se encontraba el atrio de los gentiles, se encontraba el atrio de los sacerdotes al altar, se encontraba el atrio de los hombres. En cada región del templo, cada sector tenía su propósito, tenía su función. Y lo que me llama la atención hoy en esta mañana es que en el versículo 41, en este atrio específico, donde se encontraban las 13 arcas de tesoros, ese era el único lugar apropiado y adecuado para que las mujeres pudieran llegar a depositar su ofrenda, porque era prohibido que la mujer entrara al lugar donde los sacerdotes estaban. Pero la historia muestra de que era el lugar más cercano para que la mujer pudiera contemplar a cierto grado la ofrenda que le iba a depositar al Señor cuando era tiempo de dar las ofrendas voluntariamente y también pagar la cuota que Dios esperaba del pueblo. Y me llama la atención que Jesús, ya conmigo, Jesús se sentó enfrente al arca del tesoro. Cuando se sentó al frente, podemos nosotros también decir que estuvo en la región del atrio. Diga conmigo, el atrio. Ahora quiero yo desarrollar este pensamiento y quiero que el Señor me ayude para poder expresar lo que ha estado inquietando mi corazón estos días. Cuando se habla del atrio, cuando se habla del courtyard, que es otra manera de decirlo, quizás nos ha llegado a la mente que el atrio es el lugar donde uno comienza a aprender un poco, comienza a observar un poco cómo Dios se mueve en el mundo espiritual. Es el lugar donde uno pone en práctica su amor, su labor, su generosidad ante Dios. En mi juventud, en mi niñez, se me ha dicho, o quizás me ha llegado a la mente, de que el atrio, diga conmigo el atrio,
El atrio es un lugar donde Dios tolera nuestros errores. Que es un lugar donde casualmente uno puede adorar, donde uno puede exaltar, glorificar al Señor. Porque es el lugar del principio, es el primer paso para poder nosotros entender y entrar a la profundidad de Dios. Y vemos que cuando Dios establece el tabernáculo, en los tiempos de Moisés, habían 3 sectores. Si usted sabe la historia, usted sabe lo que la Biblia indica. El pueblo dio generosamente oro, voluntariamente. Las mujeres entregaron sus joyas y comenzaron ellos unánimes a levantar el tabernáculo de Moisés. Y en eso vemos que en la primera entrada del tabernáculo se encuentra el atrio. Diga conmigo, el atrio. Y el atrio tenía 3 componentes. Uno era el altar del bronce, otro era la fuente o la pila de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos y aún se reflejaba la condición pecaminosa antes de entrar al lugar santísimo, el lugar santo, perdón. Y en eso, en el atrio, se encontraba también los levitas. Diga conmigo, levitas. Y los levitas tenían un vestuario adecuado, un vestuario que Dios puso de demanda a Aarón y a sus hijos. Pero regresando al punto, cuando hablamos del atrio, o quizás tenemos la noción falsa que el atrio es un lugar donde Dios va a tolerar nuestras ofrendas, donde Dios va a tolerar nuestro servicio, donde Dios de una manera quizás va a hacer excepción de la manera como entramos al lugar llamado el tabernáculo. Entonces, regresando a este principio, vemos que Jesús reposa en un sector del templo llamado el atrio, y comienza a ver cómo la gente depositaba sus ofrendas. Y de repente pasaban los fariseos y ellos depositaban en cantidad las ofrendas en esas trompetas. Y cuando ellos depositaban sus monedas, usted solo puede imaginarse el ruido de la cantidad de monedas que caían sobre esas vasijas. Pero me llama la atención algo que el atrio, diga conmigo, el atrio debemos de perfeccionarlo. El atrio, cuando uno hace su depósito, sea de alta cantidad o de baja cantidad, no es tanto la cantidad que se muestra cuando uno deposita lo que le corresponde a Dios, sino Dios toma en cuenta la calidad de tu ofrenda, no tanto la cantidad. Ahora, no estoy diciendo de que debemos dar con miseria al Señor, no estoy diciendo que debemos darle lo poco al Señor, no. Cada quien sabe la medida, lo que el Espíritu Santo le pone en su corazón, pero asegúrate que esa medida tenga la calidad que Dios espera de ti. Yo siempre he dicho que cuando alguien diezma algo, alguien ofrenda, o cuando alguien se está preparando para presentar su servicio ante Dios, hay que premeditar en qué manera vamos a servirle a Dios. Hay que premeditar y estar en suspenso en qué manera Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Yo pregunto en esta mañana, ¿premeditó usted lo que le iba a entregar a Dios hoy en esta mañana? ¿O llegó a las instalaciones de llamada final porque es una costumbre que se hace todos los domingos? Quiero que preguntes en tu corazón, ¿meditaste un poco en qué manera te ibas a presentar ante el trono de Dios en esta mañana? Porque Jesús se encuentra sentado en el atrio y ve que los fariseos comienzan a depositar. Y yo siempre he dicho de que cuando alguien desarrolla una costumbre, a veces esa costumbre provoca que la calidad de tu ofrenda
se disminuye. A veces la rutina mata, da conmigo, la rutina mata. A veces uno llega a una costumbre, a un ritmo, bueno, cada martes, cada viernes, cada domingo, en la mañana o en la tarde, pues sé que tengo que darle algo al Señor. Pero a veces dejamos un lado la premeditación, dejamos un lado en qué manera debemos de presentarnos ante Dios y adaptamos la rutina nomás. Bueno, es mejor darle algo en vez de no darle nada. Y uno dirá, porque nadie se puede presentar ante Dios sin manos vacías. Y a cierto grado es cierto. Pero yo pregunto en esta mañana, y perdón por la redundancia, ¿estamos nosotros como una iglesia consciente de los hechos que hacemos cuando estamos presentes delante del Señor? Porque los fariseos tenían ganancia, tenían buenos recursos, tenían lo suficiente para poder ellos presentar una ofrenda de alta calidad, pero ellos se conformaron en darle las sobras. Ya conmigo, las sobras. Hoy en esta mañana Dios no vino para deleitarte en tus sobras, vino para deleitarte en tu calidad. Esto me hace recordar cuando Abel y Caín, usted sabe la historia, llegó el día de presentar su ofrenda. Y Abel tomó el tiempo, lo encontramos en Génesis capítulo 4 en adelante. Abel tomó su tiempo de encontrar de la grosura de su ganado y presentarle la mejor ofrenda ante Dios. De repente Dios voltea la vista y ve la actitud de Caín. Caín era un agricultor, un hombre que trabajó la tierra con ardor y sudor. Y Caín pensó en su corazón, en su mente, bueno, yo creo que Dios se va a agradar con los vegetales y los frutos que le voy a yo presentar. De repente llega el día, Dios recibe la ofrenda de Abel con agrado. Y de repente cuando voltea a ver la ofrenda, la calidad de Caín, dice, Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás presentando este tipo de ofrenda? ¿Acaso no tienes tú también la oportunidad, el derecho de presentarme una ofrenda como tu hermano Abel? Y usted sabe la historia y usted sabe qué pasa después. Le entra envidia, celo a Caín. Y quiero decir esto en paréntesis, ten cuidado cómo tú administras tu servicio, tus aportaciones, tu labor al Señor. Porque si no lo administras adecuadamente a la medida que Dios espera, puedes caer o puedes andar en el mismo rumbo que anduvo Caín. Le entró celo, le entró envidia, era egocéntrico a tal punto que solo pensó en él, en su capricho. Y usted sabe lo que sucedió, mata a su hermano. Esos acontecimientos se dan, o uno puede exponerse a esos riesgos si uno devalúa la medida que Dios ya puso que el pueblo tiene que entregar. Dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Dice que el alma generosa será prosperada. Dice el que confía en sus propias riquezas caerá, será odiado por el pueblo. Pero el que confía en la provisión de Dios, dichoso y bienaventurado es. Entonces, regresando a la historia, Jesús observa y cuando vio la viuda que solo tenía 2 blanquitas, la viuda sabía que estas 2 monedas es lo que me va a sostener por lo menos otra semana más. Con estas 2 monedas voy a poder alimentarme, voy a poder quizás dar a mis hijos. La Biblia no dice si tuvo hijos o no, pero pudo prolongar un poco más sus días con las 2 monedas. Y cuando ella vio que era lo único que tenía en sus manos y cuando los echó en el arca de tesoro, Jesús dijo, esa mujer sí supo dar. Porque a pesar de que era pobre, a pesar de los recursos bajos,
ella puso su confianza en la provisión de que el Señor, o de una manera, iba a intervenir a proveer en los días venideros. Y Jesús se dio cuenta, y una vez más dice verso 43, y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Aquí quiero yo comenzar. Para poder nosotros aumentar día y noche a las dimensiones que nos esperan de parte de Dios, por lo menos tienes que aprender cómo perfeccionar el atrio. Y ese es el tema que le puse hoy en esta mañana. Perfeccione el atrio. Te conviene poder tomar en cuenta los principios tan importantes para poder dar un escalón más a lo que Dios tiene para ti. Por ejemplo, dice Hebreos 4:16, entrad con toda confianza al trono de su gracia, dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Pero aquí no hay ninguno, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Pero hay de aquellos que no llevan esa actitud de confianza, de entrar a esa dimensión tan exquisita. Hay de aquellos que no tienen the trust, the confidence, la seguridad de entrar a ese trono tan hermoso, porque todavía ellos piensan que a través de sus méritos es como Dios se va a agradar. Para poder nosotros escalar al lugar santo y al lugar santísimo, hay que perfeccionar el atrio. Ya conmigo, tengo que perfeccionar el atrio. ¿Y cómo voy a perfeccionar el atrio hoy en esta mañana? Escuche bien lo siguiente. El sacrificio revela el corazón de un adorador. Repito de nuevo. El sacrificio revela el corazón de un adorador. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Otro punto. Anoten esto. Lo que damos, diga conmigo, lo que damos refleja el nivel de dependencia en Dios y el nivel de agrado. Cada quien sabe lo que le entregó a Dios en esta mañana. Ahora, no solo me refiero a las aportaciones económicas, no. Me refiero a nuestro servicio, a nuestro labor, a nuestro compromiso. Todo aquello que está basado en la piedad lo debemos de tomar con mucho cuidado, y debemos de asegurarnos que estemos en la medida o más allá de la medida de lo que Dios espera hoy en esta mañana. Entonces, lo que damos refleja el nivel de dependencia en Dios y el nivel de agrado. Los israelitas llevaban el mejor animal, posiblemente una oveja, como ofrenda a Dios. Los veo muy callados hoy. Lo siguiente, un sacrificio adecuado era ofrecer algo valioso y perfecto, no lo indeseado ni viciado. Solo el mejor animal era considerado apto, debía ser perfecto. Dios reclamaba un holocausto perfecto y sin mancha. Ahora la pregunta de millones, ¿por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Dios quería, escuchen bien, Dios quería que el pueblo confiara en su provisión. Repito, Dios quería que el pueblo confiara en su provisión, por lo tanto solicitaba que el sacrificio fuera valioso. Mis estimados hermanos, en esta mañana, lo que uno le presenta a Dios, hay que meditarlo antes de presentárselo a Él.
Cuando uno se presenta ante la presencia del Señor, tienes que asegurarte que tu alabanza sea la mejor alabanza que le vas a dar en esos días. Sea la mejor adoración que le vas a dar en estos días. Porque algo que te cuesta en darle a Dios, eso va a provocar que la provisión de Dios llegue a su vida. Usted recordará el gran pecado que David cometió cuando hizo un census. Y Dios le dijo, no lo hagas. Pero David en su altivez, en su pensamiento, pensó, no, pues quiero ver cuántos hay que forman todo el ejército de Israel. Bueno, le entregaron el census y de repente Dios no se agradó con la actitud de David. Y le dice al ángel, oye, ve, saca la espada desvainada y extermina a todos aquellos que forman parte de mi pueblo. Y cuando David vio el ángel a una distancia, dijo, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Perdón que me presenté de una manera tan imprudente. Perdón, Señor, que el pecado caiga sobre mí, que no caiga sobre tu pueblo. Se detuvo el ángel. Y de repente Dios dice, bueno, si quieres tú arreglar este asunto, levántame un altar. Y en eso llega con tal persona, usted sabe la historia. Y el dueño del ganado dice, rey, no se preocupe, tome todo lo que usted quiera para el sacrificio ante Dios. Y David dijo, no le voy a presentar a Dios nada que no me cueste. No le voy a entregar al Señor una ofrenda mediocre. No le voy a entregar al Señor una ofrenda que no tiene valor, que no tiene peso, que no tiene algún sentimiento en mi corazón. ¿Sí me hago entender hoy en esta mañana? Los veo muy calladitos. Regresando al punto, el atrio no lo debemos de ver a la ligera. El atrio es importante. El atrio, de una manera simbólica y conforme a la Escritura, debemos nosotros de perfeccionarlo de tal manera. Ahora, y se los puedo comprobar en la palabra. Vaya conmigo ahora a Levítico 1. También quiero en paréntesis recordarles que en Juan capítulo 8 Jesús se encuentra en un diálogo con los fariseos y dice la historia que Jesús estaba dentro del atrio dialogando con los fariseos. Y los fariseos le decían, muéstrame el Padre. Queremos conocer el Padre, los fariseos, los escribas. Y Jesús le dice, si me hubieras conocido a mí, hubieras visto también el Padre que está conmigo. ¿Qué quiere decir esto en esta mañana? Que en el atrio nosotros debemos de perfeccionar nuestra relación con el Padre. Debemos de perfeccionar nuestra relación con Dios. Porque papá tiene ya una medida, diga conmigo, tiene ya una plataforma. Una medida hoy en esta mañana. Regresando al atrio, Levítico 1, versículo 2. Y vea lo bonito de esto. Aquí vamos a tocar un poco sobre el altar del bronce, porque es lo primero que nosotros debemos de perfeccionar y saber cómo administrarlo adecuadamente. Verso 3. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Diga conmigo, sin defecto. Que no sea cojo, que no tenga ninguna enfermedad, que no tenga ninguna carencia, sino algo que tiene una conexión sentimental contigo, que tú sabes que te va a doler un poco, pero lo vas a dar con corazón, y que eso va a provocar que la provisión de Dios se derrame sobre ti. En paréntesis, acaban de pasar las noticias que en ciertas carnicerías, algunos carniceros confesaron de que cuando entraba el ganado, entraba, digamos, la carne del res o del cerdo, el marrón, como ustedes digan, dicen que algunos les han encontrado cáncer entre esos animales. Y que ¿saben lo que hacen? Nomás remueven la parte que lleva el cáncer y lo ponen después a la venta en la carnicería.
Yo pregunto, ¿usted compraría algo así para consumir? ¿Usted compraría un animal con ese defecto para alimentar a sus hijos, a su mujer, a su esposo? Bueno, aplique ese concepto con la ofrenda que Dios espera de nosotros. Usted no le va a entregar un sacrificio que tenga cáncer ante Dios. Usted no le va a entregar una ofrenda que tenga un defecto que no llegue a la medida que Dios ya ordenó en la Escritura. Verso 3, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Diga conmigo, sin defecto. No weaknesses, no default, sin defecto. Lo ofrecerás a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Verso 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Escuchen bien esta mañana. En el cuerpo de Cristo, muchos han dado cierto sacrificio, cierta ofrenda, cierta aportación. Pero lo que quiero yo indagar en esta mañana con ustedes, ¿fue aceptada tu ofrenda de parte de Dios? Porque cuando hablamos del altar de bronce, diga conmigo, el altar de bronce tiene una función, tiene varias funciones. Y lo primero es que el sacerdote tiene que aceptar tu ofrenda. Y cuando acepta tu ofrenda, lo pone encima del altar y ese altar comienza a rostizar, comienza a quemar esa ofrenda. Pero aquí es donde quiero yo tocar con ustedes en esta mañana. No es suficiente solo rostizar tu ofrenda. No es suficiente solo quemar el animal, el cordero que le vas a presentar a Dios, sino el altar de bronce tiene otra función que es muy, muy importante de tomar en cuenta. No solo lo quema, pero el altar de bronce, diga conmigo, el altar tiene el poder y la facultad de que cuando quema el animal, levanta una aroma agradable para Dios. Hay de aquellos que cuando presentan sus ofrendas, aquí no hay ninguno. En el cuerpo de Cristo hay de aquellos que cuando presentan su ofrenda a la ligera, cuando presentan su servicio a la ligera, cuando presentan su tiempo a la ligera, el altar sí lo quema, pero el altar te dice, oye, no está provocando un aroma agradable. Todos podemos presentar nuestras aportaciones, pero la pregunta del millón es, ¿está provocando un aroma agradable? Esa es la cosa que debemos nosotros de analizar y poner en perspectiva. Señor, ¿te agradó mi alabanza en esta mañana? ¿Te agradó mi adoración en esta mañana? Señor, ya puse mi ofrenda, pero asegúrate que no solo se queme, sino también que cause un aroma agradable. Esto me hace recordar cuando en Juan capítulo 12 llega tal mujer con su alabastro, usted sabe la historia, y lo deposita a los pies de Cristo, lo deposita a quien amamos profundamente. Y cuando depositó aquel frasco de alto valor, ¿qué fue el acontecimiento? Toda la casa se llenó de la fragancia de Dios. Todos los discípulos quedaron maravillados. Dijeron, qué olor tan agradable. Pero hubo uno que dijo, ese alabastro lo podíamos venderlo y darle quizás a los pobres. En otras palabras, Judas se quiso lucrar de lo más precioso. ¿Sabes lo que el altar de bronce te enseña? You ready for this? El altar de bronce te enseña cómo perfeccionar tu sacrificio y tu aroma agradable ante Dios. Yo me acuerdo que de niño una vez en la escuela me dijeron, ¿quieres aprender cómo hacer un perfume? Así, tipo Mickey Mouse. ¿Sale? ¿Está bien? Me dieron los ingredientes, el agua, el alcohol y unos aromas, unos inciensos, lo que sea, aromáticas.
lo mezclé y era algo pues a la ligera hecho. Y cuando me eché un poco dije, qué olor tan desagradable. ¿Sabía de que hay gente que así presentan sus ofrendas? Señor, por lo menos acéptalo. Señor, lo hice, lo armé más o menos, por lo menos es mejor eso en vez de darte nada. Dios dice, no. Me vas a presentar lo que la medida ya ha estado diciendo. Me vas a presentar una ofrenda, no de una calidad baja, sino de alta calidad. No cualquier ofrenda. Y por eso yo siempre he dicho, en cualquier lugar, aún especialmente en esta casa, yo digo a los hermanos, a los jóvenes, antes de entregar tu ofrenda, premedita un poco, premeditate en qué manera lo vas a entregar, porque Dios no te va a aceptar cualquier cosa, aunque nadie me diga amén. Dios no va a aceptar un servicio mediocre. Dios no va a aceptar un servicio que no lo haces con amor. Si tu servicio, si tu compromiso es obligatoriamente, de nada sirve estar aquí hoy en esta mañana. Pero usted está aquí por amor, porque ama a Dios, ama su presencia, ama el lugar donde Dios llega a este lugar. Pero el atrio, perdón por la redundancia, el altar del bronce te enseña cómo perfeccionar el aroma que le vas a presentar a Dios. Yo he estado en lugares donde cuando me toca predicar, cuando me ha tocado ministrar, he sentido la atmósfera muy denso, muy fuerte. Le digo, Señor, ¿qué está pasando? Y yo me he preguntado, ¿no será yo que quizás no le estoy echando ganas, no estoy llegando a la medida que Dios espera de mí? Porque han habido momentos donde cuando uno llega a la medida y sobrepasa la medida, la presencia de Dios se derrama. Y you feel like you're in the zone. Estás en el ambiente. Nada te puede detener. Nada puede ser un impedimento. Porque Dios recibió tu aroma agradable. Dios dijo, me encanta esta ofrenda. Me encanta este labor tuyo. Me encanta esta confianza que me has presentado. Pero hay lugares donde uno ni quiere entrar. Me acuerdo que fui a una iglesia metodista años atrás. Llegué, Dios mío, la alabanza, el servicio, Dios perdóname, pero mediocre. Entré, ya me quería salir. Y eso que yo era el invitado para ese día. Y cuando veo al servidor, veo que solo era el pastor. Y cuando veo al que andaba manejando la consola de sonido, era el pastor. Y cuando veo el que estaba recibiendo a los jóvenes, era el pastor. Y cuando veo el que andaba de director, era el pastor. Nadie quería servir. Nadie quería echarle ganas. Nadie quería realmente apreciar el servicio a Dios. Y yo le digo, Señor, ¿qué fregados hago yo aquí? En serio. Cuando se me dio el tiempo, literal sentí que había una muralla enfrente de mí. Yo predicaba y todos secos, árido. Se me quedaban viendo bravo. A este gringo no lo entiendo. En los primeros 5 minutos quería tirar el micrófono y salir corriendo de ese lugar. ¿Sabes? De este lugar, yo aprecio este lugar. Porque aquí nosotros sabemos y debemos de superar más nuestra calidad de servicio, adoración y alabanza que le debemos de entregar a Dios. Entonces el altar de bronce me enseña cómo presentar mi ofrenda que se va a quemar, pero también me enseña cómo presentar un aroma agradable. Y continuamente debe ser un estilo de vida. No es una sola vez que uno va a presentar un aroma. Tiene que ser continuamente, constante, desde el lunes hasta domingo, hasta que perfecciones la medida y la plataforma que Dios ha puesto contigo. Si no podemos, escuchen bien, si no podemos perfeccionar el atrio, ni menos piense el lugar santo, el lugar santísimo.
Perdón que sea tan directo. Si no podemos perfeccionar el altar del bronce, si no podemos nosotros darnos cuenta el reflejo de la fuente de bronce y los pecados que tienen que ser lavados continuamente, ni se te ocurre pensar en entrar al lugar santo. Porque la separación del lugar santo y el atrio estaba dividida de 4 capas. Diga conmigo, 4 capas. ¿Qué quiere entender? No cualquiera va a entrar al lugar santo, sino tiene que ser alguien que ya supo cómo perfeccionar el atrio, alguien que ya sabe cómo administrar el altar del bronce, alguien que sabe cómo lavarse antes de entrar al otro nivel. Muchos han dicho, no, pastor, pero el atrio es el lugar donde Dios tolera las cosas. No. Así como tan sagrado es el lugar santísimo y el lugar santo, también yo lo pongo al mismo nivel del atrio. El atrio no puedes venir como cualquiera. En el atrio no puedes venir vestido como cualquier manera. Algunos van a decir, ay pastor, usted ya es religioso, usted ya es místico. No, porque cuando entraba el adorador, él miraba a los sacerdotes bien arreglados. Por una razón Dios puso ese prototipo, esa ordenanza. Yo debo de perfeccionar mi aroma. Muchos, aquí no hay ninguno, pero el que me ve por las redes sociales, quizás tú has presentado tu sacrificio, tu animal sin defecto, pero solo has llegado a quemarlo y no has causado un aroma. Dios te dice, hoy te voy a enseñar cómo perfeccionar tu adoración. Hoy te voy a enseñar cómo perfeccionar tu alabanza. Te voy a enseñar cómo perfeccionar tu servicio ante Dios. Este mensaje es para mí, quizás no para usted, pero es para mí. Verso 9, Levítico 1, verso 9. Pero las entrañas, escuchen bien, pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Escuchen bien. Ya cuando usted perfecciona el altar del bronce, ya cuando usted ya está, digamos, a la plataforma, la medida de cómo el altar del bronce es capaz de presentar un aroma agradable, de repente Dios te dice, ¿quieres más de mí? ¿Quieres más de mí? ¿Quieres más de mí? Y aquí es donde yo siempre he dicho, mientras más lejos vamos con el Señor, menos son los que están a tu lado. Repito, mientras más entras a la profundidad con Dios, pocos son los que te acompañan. El lugar santo, que yo creo que somos todos hoy en esta mañana, ese lugar cuando uno entra, ya Dios sabe de que tú eres un perfeccionista en presentarle un aroma. Porque en el momento cuando entras al lugar santo, lo primero que te vas a dar cuenta es el incienso, el aroma que ya está en ese lugar. Dios te dice, hijo, ya no te esfuerces tanto. Ya vi tu esfuerzo. Ya vi que sabes cómo quemar tu sacrificio en el altar del bronce. He visto cómo tú presentas un aroma agradable. Ya vi tu esfuerzo, ya vi tu interés. Ahora déjame a mí soltar mi aroma en el lugar santo. Y en ese lugar está la mesa del pan de la proposición, los panes sagrados. En ese lugar se encuentra el incienso del altar. Y en ese lugar se encuentra el candelabro que alumbra ese lugar tan hermoso y denso. Pero no es para todos. Ya conmigo, no es para todos. Pero quiero que le digas a tu vecino, puede ser para ti. Si te esfuerzas, si comienzas a dejar ese pensamiento erróneo que el atrio es cualquier lugar, y comienzas a poner la plataforma en obra,
Dios mío, vas a tener encuentros sobrenaturales con Dios. Yo me acuerdo cuando era niño, allá en Inglewood, cuando se hacían los servicios, que antes la alabanza era de 5 o 4 horas. ¿Quién se recuerda de esos tiempos? Pues yo me acuerdo un domingo, había una hermana bien arreglada, presentable ante Dios. Y una gloria del Señor. Y cuando vi a esa hermana y a todo el pueblo empapado de oro, parecía un golden nugget. ¿En serio? Entró bien maquillada, bien arregladita y salió pero empolvado del oro del Señor. Muchas veces he visto esos encuentros, como el aceite se derrama en la iglesia, como el vino se derrama en la iglesia, a tal punto que ya los hermanos de mantenimiento se molestan porque aquí hay un grupo de hermanos embriagados por el Señor. Ya sálganse de aquí. Es que, repito, no todos entran, pero está disponible para todos si quieren entrar. Es el lugar tan exquisito, el lugar tan bello, hermoso. Cuando Jesús vio la viuda que dio sus 2 blancas, dijo: esta mujer ya califica. Esta mujer ha entendido mi punto. Es que muchos pensamos que vamos a encontrar al Señor solo en el lugar santísimo. No solo en el lugar santísimo. Él se encuentra en el atrio contigo. Diga conmigo, el atrio no es cualquier cosa. Yo debo de presentarme adecuadamente ante Dios. Una vez nos dice, sobre el altar, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Al poner las manos sobre él, el sacrificio, los israelitas se identificaban con el animal que sería sacrificado. ¿Por qué? Los animales sustituían a los humanos una vida inocente por otra vida culpable. El costo del pecado es altísimo. Y lo vemos en Romanos 6:23, que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El altar de bronce, como decía yo hace poco, también demostraba la necesidad del sacrificio y del derramamiento de sangre para entrar a la presencia del Señor. Por eso cantamos, hay poder en la sangre, porque en el altar que hacían los sacerdotes rociaban la sangre. La sangre es figura de Cristo. La sangre es el acceso de Cristo para entrar al lugar santísimo. Vea conmigo Hebreos capítulo 4, ya con esto vamos a finalizar. Pero dice Hebreos capítulo 4 que es muy importante tomarlo en cuenta de nuevo esta mañana. Dice lo siguiente. Hebreos 4, ¿están conmigo? Verso 15 en adelante dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ya conmigo, sin pecado. Y aquí viene la afirmación, aquí viene el cierre, aquí viene donde nosotros debemos de saber cómo perfeccionar esas 3 categorías. Por tanto, ya conmigo, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La entrada está ahí. Diga conmigo, el acceso está disponible. Diga conmigo, está disponible. Antes había barreras, no cualquiera entraba. Recuerdan que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y cuando entraba el sumo sacerdote, todo el pueblo detrás de la tienda del tabernáculo de Moisés, todos en suspenso. Espero que Dios reciba mi ofrenda. Espero que Dios no mate al sumo sacerdote que está ahí al frente. Cuando salía el sumo sacerdote, ¡qué alivio! El Señor ha recibido mi ofrenda.
Ahora ya no tenemos que estar en suspenso. Ahora Dios te dice, el acceso está ahí. Tú puedes llegar a lo más profundo de mi presencia. Pero hoy te digo en esta mañana, perfecciona mi atrio. Perfecciona el altar del bronce. Lávate con la fuente de bronce. Date cuenta que hay áreas que tienes que lavarte y solo mi sangre preciosa lo va a poder hacer para que tú puedas entrar y pasar las 4 capas que hay, la barrera entre el lugar atrio y el lugar santo. Dios te dice, tú lo puedes hacer. Y no te sorprendas si no todos entran contigo, porque es solo para aquellos que han perfeccionado el aroma agradable para Dios. Póngase de pie en esta noche. Es una mañana solemne. Es una mañana muy solemne, muy importante. Dios te dice hoy en esta mañana, sé un perfeccionista del lugar, el atrio. Be a perfectionist in the courtyard. Ya no más cualquier ofrenda, cualquier tiempo, cualquier servicio o virtud que no sea de alta calidad. Ya no más a lo que ya no considero puro de parte de ti. Incline su rostro en esta noche. Quizás en estos días, meses, semanas o años, has devaluado tu servicio a Dios. Has devaluado tu calidad de Dios. Él te dice en esta mañana, lo puedes recuperar. Lo puedes llevar a otro nivel. Escuche bien, es una mañana solemne. No se vayan todavía. No se vayan todavía. Dios te quiere ministrar. Escuchen bien lo que siento de parte del Señor. El altar está abierto. Dios te dice, acércate. Preséntame un aroma que quizás te cuesta dar. Acércate a mi presencia. Esto es voluntariamente, no obligamos a nadie, pero si el mensaje ha llegado a tu corazón y ha penetrado tu espíritu, Él te está llamando aquí. Los que están acercándose, acérquense lo más cerca. Este altar en el mundo espiritual es solemne. Si Dios te está llamando, acércate a este lugar. Dios quiere que tú perfecciones el atrio. No more mediocrity. Ya no más una ofrenda mediocre, sino una ofrenda de todo corazón. Si Dios te llama, acérquense. Esta es tu casa. Este es el lugar, el tabernáculo que Dios nos ha dado. Acércate con toda confianza. Ahora levanta tus manos, eleva tu voz y dile: Espíritu Santo, quiero perfeccionar el altar de bronce. Quiero perfeccionar el sacrificio que te entrego. Quémalo. Y que esa ofrenda levante un aroma deseable. Hable con Dios. Si alguien más Dios le está llamando, o es el tiempo de acercarte al trono de esta gracia. Acércate con toda confianza. Perfecciona tu alabanza, tu adoración. Perfecciona tu servicio. Perfecciona aquello que Dios pide de ti, aquello que Dios demanda de ti. Dice la escritura que cuando Salomón entregó 1000 holocaustos, la gloria del Señor descendió. Dios te quiere llevar al otro nivel. Dios te quiere llevar a otro escalón, pero todo depende de ti. Hoy el Señor soltó la palabra, hoy el Señor te trajo este recordatorio. Ahora depende de ti, los que están acá, los que están en el balcón. Dios te está llamando en esta mañana. No menosprecies el atrio.
No menosprecies los elementos que están en este lugar. La puerta está abierta. Dios ya rompió ese velo. Hay acceso total, pero la disposición vendrá de ti. Shokorabashentorabasonto.